Descubra cómo los diputados exigen más dinero para obras públicas por un lado, pero por el otro crean exoneraciones tributarias, lo que reduce la cantidad de dinero que recauda el Estado para justamente realizar las obras públicas que los diputados exigen. Lo interesante aquí es que en muchos casos esas exoneraciones no están dirigidas a los que menos tienen, sino más bien a los que más tienen. Dos claros ejemplos son el resello que evitaba que los banqueros pagaran impuestos por sus ganancias en Europa y el actual blindaje a los medios de comunicación para que no se les aumente el derecho a usar las señales de radio y televisión, monto que no ha subido desde 1948, aunque usted no lo crea. Así como estos dos ejemplos, hay muchos otros. Pese a eso, muchos aún piensan que no hay alcahuetería desde la Asamblea. Vean el video y juzguen ustedes mismos. Yo creo que aquí hay varias cosas. La primera es de quién es la responsabilidad fiscal. Creo que desde el punto de vista práctico, no solamente del Estado, el Estado hace su parte, pero la Asamblea Legislativa también tiene una responsabilidad. Y en ese sentido, creo que hay que hacer un llamado de atención. En este momento en la Asamblea Legislativa, esta Asamblea Legislativa presentó 24 proyectos de ley para crear nuevas exoneraciones. Hoy, un 4.3% del PIB, que son más de 2 billones de colones, no se recaudan por las exoneraciones que existen. Pero adicionalmente a eso hay otro problema, lo que se llama incumplimiento tributario. Cuando nosotros hablamos de incumplimiento tributario es que cogemos todo lo que debería haberse recaudado y lo comparamos con lo que efectivamente se recauda. 5.7% del PIB. Y eso significa incapacidad de poder seguir a los que evaden, la incapacidad de poder cobrarles lo que la gente requiere, y esto tiene dos razones. La primera es en dónde estamos y cuál es la forma en la que cobramos. El 87% de las personas físicas con actividad lucrativa no pagan los impuestos que le corresponde pagar. Y resulta que en la Asamblea Legislativa hagan una no sujeción que va a permitir que ese profesional liberal, particularmente el caso de los médicos, no tengan que presentar su declaración. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer más? Porque la Asamblea no nos deja. En el impuesto sobre la renta para las personas jurídicas, el 46% no paga lo que le corresponde. Y eso es porque existen muchísimas matráfulas para poder llegar y no pagar lo que las empresas tienen que pagar. Y sobre todo cuando nosotros mandamos un proyecto de reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y los diputados dicen, no, esto es cazar en el zoológico. Esto no, estos son superpoderes. La pregunta es, ¿qué pueden hacer los costarricenses con ese 5.7? Son más de 2 billones y medio de colones. Cuando nosotros vemos esto y nos planteamos que cuando llegamos a gobierno en mayo del 2022 se aprobó una ley para eliminar exoneraciones y mandamos a la Asamblea Legislativa un proyecto eliminando 4, no las aprobaron. Pero para decirles que este proyecto iba más allá y nos permitía perseguir a quienes hicieran mal uso de las exoneraciones, presentamos 63 casos, más de 1.000 millones de colones mal utilizados. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer más? ¿Por qué en este país no somos capaces de entender cuál es esta situación que está? Entre 2022 y 2025, lo que nos toca a nosotros, hemos hecho 908 actuaciones tributarias por un monto de más de 187 mil millones de colones que no hemos logrado cobrar todavía, y 166 en aduanas, que son más de 5 millones de dólares. Pero les voy a decir por qué no avanzamos. 306 entre 2022 y 2006 al Ministerio Público, denuncias penales al Ministerio Público, y de esas ustedes me preguntan en qué situación está, y solo para darle un ejemplo, de 120 denuncias que se presentaron entre el 2001 y el 2025, 173 están sobreseídas o desestimadas. Eso quiere decir que prácticamente el 60% no tienen posibilidad de cumplir con esto. Y hay 26 denuncias penales, son más de 30 mil millones de colones que no hemos podido cobrar. Y yo creo que en este sentido es importante hacer un llamado a los costarricenses y decirles dos cosas. Ustedes son la primera herramienta para que no haya evasión. Cuando pedimos la factura, estamos contribuyendo al Estado. Cuando denunciamos un caso en donde no se están pagando los impuestos, le estamos ayudando al Estado.
De 5 proyectos de ley que mandamos a la Asamblea Legislativa, solo uno avanzó. Y era uno para permitirle a las personas que durante la pandemia tuvieron algún tipo de problemas, se pudieran regularizar. Eso fue todo. La recaudación fiscal la estamos asumiendo el gobierno y no es nuestra única responsabilidad. La Asamblea Legislativa también tiene responsabilidad en esto. Y cada día que aparece una propuesta que trata de favorecer a un grupo vulnerable o a otro, no estamos viendo las consecuencias que eso trae. Más de 2 billones de colones hay de reducción en la base tributaria si se aprueban los 44 proyectos de ley que hay en este momento en la Asamblea Legislativa. Y perdón, hemos hecho cosas importantísimas, bien lo acaba de decir el señor presidente. El Fondo Monetario Internacional reconoce todo el esfuerzo que hemos hecho. Hoy el Fondo Monetario Internacional toma a Costa Rica como un ejemplo de un buen manejo de las finanzas públicas. Y eso a pesar de tener que hacerlo solo. Así que, presidente, yo creo que hemos hecho nuestra parte. Toca decirle a los costarricenses que cada una de las obras que ellos ven se paga con sus impuestos y por eso nos toca contribuir. Y a los señores y a las señoras diputadas decirles, no podemos seguir erosionando la base tributaria y pidiendo más recursos y creando más exoneraciones y dándole a grupos, sobre la base de ayudar a grupos, minar la capacidad del Estado de responder a las demandas de los ciudadanos. Suscríbete, comparte el video, comenta y deja tu poderoso like. Muchas gracias.